Hoy te voy a hablar sobre el tórax inestable. Te preguntarás qué es el tórax inestable. El tórax inestable se presenta cuando hay dos o más fracturas adyacentes que se fracturan en varios puntos, esto provocando un movimiento paradójico en el tórax del paciente. Los movimientos paradójicos se pueden dar durante la inspiración del paciente. El segmento se desplazará hacia adentro en lugar de expandirse. Y durante la expiración esto se ve afectado y se mueve para afuera. Pero tenemos que tener en cuenta que esto sí afecta bastante a la ventilación y depende de su gravedad para ver y de qué tamaño es para ver el segmento afectado en el paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que la lesión puede ser tan grave que suele hacerse una contusión pulmonar, ya que lo que compromete aún más es la ventilación y el intercambio de gases en el paciente. Pero te preguntarás cómo le vas a evaluar, al igual que una fractura costal simple, pero solo que aquí el paciente en el tórax inestable viene acompañado con bastante dolor y también una dificultad respiratoria marcada. Pero te preguntarás cómo está la frecuencia del paciente. Sí, va a estar elevada, debido a que el paciente no va a hacer las respiraciones profundas debido al dolor que está presentando en ese momento el paciente. Pero recuerda, no haber un buen trabajo respiratorio, puede haber cianosis marcada en la pulsioximetría del paciente. Pero recuerda que el movimiento paradójico puede verse o no puede ser evidente o fácil de reconocer. Inicialmente los músculos intercostales estarán en espasmo y tienden a estabilizar inicialmente al segmento inestable. Conforme vaya pasando el tiempo, estos músculos van a ir teniendo fatiga y va a ser más notorio el movimiento paradójico y el paciente va a tener hipersensibilidad en el lado afectado y potencialmente crepitación ósea sobre el segmento afectado. Recuerdes que también la inestabilidad en el lado afectado también se puede ver por la palpación en el lado que le vas a tratar al paciente. Pero te vas a preguntar cómo lo vas a manejar a un trauma de tórax inestable. El manejo del tórax principalmente tienes que aliviar el dolor, tienes que ir por la ventilación del paciente y lo principal, tienes que monitorizar constantemente al paciente. Pero recuerda que los pacientes que están pasando por una contusión pulmonar y una afección ventilatoria, recuerda que con el paso del tiempo van a tener una alza bruscamente de la frecuencia ventilatoria. Pero tienes que estarle monitorizando al paciente con la pulsioximetría. Aquí te darás en cuenta si el paciente va a entrar en una hipoxia o puedes prevenir también hipoxia en el paciente. Pero te preguntarás, ¿cómo le vas a mantener la pulsioximetría? Tienes que administrarle oxígeno al paciente. Tienes que ver que en tu monitor tengas el 94% en tu paciente para que sea una buena saturación. También tienes que iniciar un acceso intravenoso para manejar el dolor en el paciente. Pero a veces la ventilación en algunos pacientes es muy importante con una bolsa, válvula, mascarilla. Compresión positiva de la vía aérea, el CPAP o también intubación endotraqueal y la ventilación positiva en estos pacientes. Estos son que se aplican a pacientes que tienen